Ya. Está Ya grabando esta estamos, ¿no es vuelta. cierto? Sí, por Ya. fin. Puta que ha sido accidentado, weón, este regreso, pero como siempre, con tiempos play no sería sin accidente. Así que, Puta. Así es la guaita nomás. sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva temporada de Tiempos Plebeyos en este año que comienza. Estuvimos harto rato de vacaciones, el CM también estuvo de vacaciones, todos estuvimos de vacaciones, nos alejamos un rato de todo lo que es el internet en cierta forma, porque tenemos vidas. Increíble. Y en esas vacaciones se nos quedó Rengo, pues, weón. Hay que decir las cosas, pero antes que nada hay que saludar al segundo panelista del programa, señor Varina, ¿está por ahí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están escuchando hoy día este programa. Primero que todo, bueno, y también saludar aquí a Girón. Es un gusto volver a verlo después de todos estos meses de vacaciones en que anduvimos otras, De escucharlo según... porque no nos vemos, pues, weón. Ah, claro, por O supuesto. sea, estamos develando los secretos de Tiempos Play. Bueno, Sí, no nos pues, vemos, nos escuchamos solamente. exactamente. O sea, tuvimos según que, bueno, ya da lo mismo. Lo importante es que el CM este verano hay que contarlo también es importante. En vez de calzoncillos, para este verano vacaciones recibió zunga. Un gesto muy importante para permitir la retribución de tal noble labor. Y una canasta familiar de Walmart Claro, también. Una gift card por 20 lucas, no nos dio para más. exactamente. Pero bueno, tenemos que darle nomás. Bueno, lo de Rengo lo hizo acá en el programa. Pues, va a ser un panelista inestable de tiempos plebeyos, mientras nosotros vamos sacando adelante el programa, porque puta, seamos honestos, onda, el año pasado nos sobró, o sea, nos faltaron capítulos, weón, para la cantidad de weas que pasan semana a semana. Yo creo que en ese sentido no nos va a faltar nada. Así que un gran saludo a Rengo y también hay que saludar a la comunidad plebeya, a ese piño de personas con los que compartimos de vez en cuando algunas palabras. Eh, y además también hay que mandarle un generoso saludo a la comunidad memística, weón. ¿Cómo se llamaba la cuenta? ¿Se lo A mandaron Wea por el grupo? Trashpost, aguante Wea Trashpost, un saludo Sí, weón. a Wea Muchas Trashpost. gracias. Muchas gracias. Y un mensaje a todos ellos. Oye, si quieren, nosotros generalmente, bueno, la idea es tratar de hablar constantemente desde el anonimato de personas que no, para nosotros no es necesario que nos digan su nombre, ni su root, ni nos manden sus datos para tener confianza, sino que esperamos que extenderles la invitación, weón, a que vengan a conversar y a echar la talla, weón. Sí, esa es la gracia de hacer este podcast, de abrirle la puerta a otras voces, que yo creo que en esta temporada va a pasar. Así que démosle con la pauta, pues, weón. Como siempre, tenemos Eh, pauta. Increíblemente, creo que igual antes de comenzar dos cosas, primero que todo, aquí va a inserto una melodía, una canción así tipo Ángel para un final, salen clips de Rengo hablando, no, mentira. La funa, aparecen las imágenes de la funa. Claro. Y no, pues de que, bueno, también me suma los saludos de la comunidad plebeya, también irles adelantando, irles contando también a la gente que está escuchando de que van a venirse sorpresas, van a venirse cosas durante sí, se vienen cositas, dijera el hip hopero. Ah, Eh, es de Hijo, pero esa frase, culiado, no sí, cachaba. po, se vienen cositas. Sí, es cuando anuncian que van a grabar un nuevo tema.
Y efectivamente, la mayoría Ah. efectivamente al tiempo graba un nuevo tema, una colaboración, etcétera, Sí, etcétera. puta, yo esa frase la cachaba por streamers, weón. Los streamers, no sé, por el Luisito Comunista, Auronplay, todos esos weones de Guayán con se vienen cositas. Claro, Y aparte, renglón seguido, weón, un recordatorio. No veo esos streamers, pero hay veces que los veo por videos de YouTube o weas así. No me vamos 5 horas de transmisión. Aún, aún. aún. No sé, cuando uno veía la Teletón uno decía lo mismo. Bueno, ya la cosa. Bueno, la cosa. Mamando hace 10 horas, weón. Ay, Viendo weas. trasnochando. Ah, Bueno, ya, bueno, dejémoslo hasta ahí. volvamos. Sí, dejemos claro, ¿para qué? Bueno, ¿Para qué? bueno, como podrán haberse enterado, nosotros hicimos un especial de verano, estuvimos contando varias cosas, nos fuimos a descansar, despertamos y sacamos el mundo, pues, weón. Oye, sí. Sacamos, Puta se dio la Bueno, mansa cagá. a ver, a ver, partamos. Ya, este es el primer bloque. De hecho, lo dejamos en el primer bloque porque es como el más entretenido el segundo bloque, que va a ser como también relacionar lo que va a pasar acá en Chile, en cierta forma. Pero en cierta, lo veíamos venir. Puta la weá, el fin del mundo, como dicen muchos. Pero no es tan así, weón. No es tan así. Eh, Hablemos del apocalipsis, pues, weón. ¿Cómo que no? Que Si Daniel Matamala me dijo que esto es la Tercera Guerra Mundial. de veras. Acto Sí, po. seguido lo mandan preso. Y lo salva el tatuaje Maradona. Bueno, así esquizofrénicas están las cosas, o sea, si somos honestos. Ya, partamos de la premisa no, bueno, igual es raro decirlo, pero de lo que está pasando, que al fin y al cabo, em, como lo quieran pintar, con las frases que quieran ponerle, Rusia está invadiendo Ucrania. Pueden ponerle la forma de lo que quiera, está defendiendo a la región del Donbass, pónganle el nombre que quieran, weón, por favor, porque al fin y al cabo eso es lo que está sucediendo. El problema fue qué causó toda esta weá. Y ahí es donde empieza a quedar más o menos la zorra de eso. Podemos decir muchas cosas acá, y yo creo que las vamos a desarrollar. Eh, Así que te dejo a ti la primera parte, a ver qué es lo que queréis decir en relación a esto, weón, Oh, porque o sea, primero que todo de uf, que, o sea, primero que todo que la hipocresía por parte de la OTAN, por parte de los medios los medios liberales de la órbita estadounidense ha sido brutal. De mostrar el bombardeo en los medios de comunicación y de cómo han buscado crear un relato de la guerra sobre y a partir de los intereses de la OTAN ha sido completamente descarado. Ha sido a tal punto de que descarado y frágil, frágil e insostenible, o sea, no deja de ser llamativo de que bastó simplemente que Lola Melnik, que es ucraniana, que es de Odessa, haya contado pam pam vino vino muchas de las cosas que están ocurriendo realmente sin el filtro de la bajada de línea desde la embajada de los Estados Unidos y se les haya desarmado el naipe a los medios chilenos. O que, o en el caso local, a propósito de Daniel Matamala, personas que han sido parte de montajes policiales dentro de la prensa de este país, que han sido parte y que se han prestado para la manipulación mediática, los han mandado a Ucrania para reportar y para transmitir y bajar la línea de la embajada de los Estados Unidos con respecto a la guerra, o sea, Daniel Matamala, que fue parte del montaje que levantaron para justificar el asesinato de Camilo Catrillanca, y para qué decir Paulina Allende Salazar, que era parte que fue parte y que fue la conductora y era parte del equipo Informe Especial, que hizo los capítulos de Informe Especial que fueran la parte mediática de la Operación Huracán. O sea, estamos hablando de personas que han sido no solamente que estén yendo como tontos útiles, sino que han trabajado para operaciones de inteligencia del Estado y que se han claro. prestado y que están a conciencia para eso. Entonces, creo que
y que es lo misma, y aportó sí partiendo de lo mismo, o sea que la misma Lola Mélica ya ha dicho que la guerra no comenzó con la declaración de Putin, sino que comenzó desde el famoso Euromaidan y de la famosa, y habló ella misma en prensa de la quema de la casa de los sindicatos en Odessa, habló y de muchas de las cosas que circulan y que en estos momentos lamentablemente solamente están circulando en los medios alternativos. Entonces, Sí, sí, sí. Yo creo que acá vamos a enfrentar una terminología que se le dice constantemente. De hecho, hay varios analistas que lo ocupan, que se llama la niebla de la guerra, que es cuando ya ni siquiera podéis confiar en las cosas que te dicen los medios, porque hasta los medios se ocupan eh, como dispositivos de guerra. De hecho, es lo que pasó, lo que ha estado pasando ahora último. Y acá, de hecho, no es ni siquiera necesario tomar bandos para darse cuenta de eso, que tanto Estados Unidos ha ocupado toda la artillería de todos los canales, tanto que están dentro de su órbita como los que están fuera de la órbita, y le chupan las botas a esa, a esa órbita, que lo hemos dicho acá en el programa, que de hecho acá en Tiempos Play hemos hablado del tema de cómo los medios están cooptados por el poder económico. De hecho, Al Jazeera hizo un reportaje sobre eso, que está en uno de nuestros capítulos, que está en Fediverse, creo que está el link a creo ese que sí. documental. Ujú, Sí. sí. En Estados Unidos opera eso desde ya hace mucho tiempo. Hay que tener en consideración eso, que no es nuevo, porque a Putin lo están inventando desde que Putin se dio cuenta de que era fácil y salía mucho más barato hacer guerra, guerra a través de Internet, o cagar a Estados Unidos a través de Internet, que tener batallones y hacer la guay que hizo ahora. El problema ahí es que pasa que generalmente cuando se hace propaganda, sobre todo en Estados Unidos, se ocupa la figura de los antagonistas, que es como amigos y enemigos. Estos son mis amigos, estos son mis enemigos. Y cuando se opera en ese paradigma culiado, pasa lo que pasa ahora. Pasa que inventaron a Putin para el tiempo de la supuesta intervención. Se viene hablando desde antes. De hecho, el Reino Unido empezó a hablar de que habían como trolls rusos o bots rusos o lo que se diga desde la época del Brexit más o menos y un poco antes. Y obviamente todo esto viene sumándose y se viene creando hace ya tiempo con Putin. Y ahora último, con todas las weas que estaban pasando, que desde el Euromaidán, que es lo que decís tú, que es la Revolución Naranja, o sea, desde la Revolución Naranja y después el Euromaidán, porque creo que hay años de diferencia entre esos dos, ¿o no? Sí, ¿Cómo? sí, po. Disculpa. Ujú. Entre la Revolución Naranja y el Euromaidán hay años de diferencia, po. La del 2004 dices tú. Sí, a ver. Vamos a buscar. Yo siempre tiendo a confundir el Euromaidán 2005, con la sí, Roma. efectivamente. Efectivamente son distintas. La revolución, la que puso a la de Timochenko y ahora la del. Sí, efectivamente. Entre Yushchenko y Yanukovych y el Sí, pues la Euromaidán del otra es 2014. 2004-2005. Sí. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la weá que quiero decir? Que hay que entender de que acá va a costar mucho saber o estar muy cerca de la verdad, porque ambos lados van a ocupar las tácticas que ellos estimen necesario para poder vencer, sobre todo el lado cultural y psicológico de lo que es la guerra. O sea, cuando tenemos a una persona tan destacada de los medios como es Mirko Macari hablando de que supuestamente Putin perdió la guerra comunicacional porque tiene más likes Zelensky. Puta la wea. No puedo dejar de reírme en esa wea. Ah, los GIFs. Los GIFs de Zelensky. Em, claro, cuando un weón llega a decir esa semejante estupidez, o sea, claro,
se puede ganar comunicacionalmente algo, pero eso es la vista para Occidente, lo que se considera Occidente nomás, con suerte, porque para Oriente tienen muy claros qué es lo que es la OTAN y nadie les va a venir a dar clases de lo que es la OTAN porque lo han vivido en carne propia. Por ende, como que digan, no, es que acá va ganando Ucrania porque para este lado pareciera como que Ucrania está, pero casi ganando la guerra, weón, y todo eso, pero bueno, basta que Rusia se ponga un poquito más pesado y empiecen a llover los misiles en Ucrania y no hay ningún like que va a ser más valioso, weón, que un misilazo, weón, en el centro de Kiev. Hay que ser honesto, hay que ser brutalmente honesto para esta weá. Poniendo Ah, como que, sí, 5.000 likes, weón, van a... No va a ser así la weá. Pero también hay que considerar que, bueno, y acá viene la parte de la esquizofrenia que es este fenómeno, weón, esta guerra, que nosotros por nuestro lado tenemos a gente de izquierda, o sea, es parte de los memes también, que hay sí, gente de izquierda que apoya a Putin y hay gente de derecha que apoya como al progresismo de Europa. Y yo creo que dale tú con esa parte porque es una locura, weón. bueno, primero que, como dice a propósito de los memes, si todos sabemos, si sabemos de que Putin no es de izquierdas, esa es una cuestión que está súper claro, no es necesario que, que Putin no es de izquierda, que es un nacionalista de derecha, como para como para tener en claro eso, y que en este caso hay lecturas súper distintas, o sea, primero que todo leer el conflicto como si fueran los ejes de la Guerra Fría, que curiosamente es lo que está intentando hacer la ultraderecha. Y ahí podríamos comentar un poco más de eso a propósito del relato que construyó Vox y todo el asunto, de que Sí, básicamente esto de es una hecho, prolongación de la Guerra Fría, calmado. Pero no, dale. esto hay que leerlo desde la construcción, a nivel geopolítico, esto hay que leerlo desde la construcción de un mundo multipolar, que es lo que está abogando Rusia, lo que está abogando China, lo que está abogando Irán, que son potencias regionales que ideológicamente no necesariamente coinciden entre sí, pero con tal de destruir la hegemonía estadounidense se van a aliar, van a colaborar, y por otro lado, los últimos resabios primero del orden político construido después de la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Yalta, y además los últimos restos de la hegemonía neoliberal a nivel mundial entre 1991 y el 2001, la década dorada de Estados Unidos. Entonces también estamos viendo, y dentro de eso tenemos eh, gente de izquierda que apoya a Putin en la convicción antiimperialista de que hay que que no hay que apoyar a los Estados, no hay que deshacerse de los Estados Unidos, gente progre liberal que apoya a Ucrania porque Rusia está en contra de los valores, de todos los valores que defiende el liberalismo progre. Por otro lado, tienes a conservadores y a gente de derecha apoyando a Putin, apoyando a Dugin, sobre todo apoyando los lineamientos de Dugin. Y tienes gente, bueno, liberal, pues liberales clásicos, liberales de derecha que son pro-estadounidenses hasta las huevas. Sí, po. Entonces, sí, ahora sí, que ibas a comentar. Eso era el. Sí, que la weá llamativa de lo que pasó con Vox, que fue lo que apareció, que extrañamente, de hecho es sabido, igual basta que un buen periodista haga un escaneo completo de la situación para darse cuenta de que todas las redes de ultraderecha que han nacido últimamente han recibido financiamiento de Rusia directo o indirectamente. Y le estamos hablando al señor Nueve Cachas que anda por ahí dando vueltas y ha estado bien piolita. Bueno, aparte que siempre ha sido un muerto, weón, después de las elecciones, es un buen candidato, es como el meo de la derecha. Claro. Hay que ponerle el meo de derecha a ese weón, porque realmente es para la única wea que sirve. Pero él y su grupito, de hecho, yo creo que también lo habíamos tocado en un capítulo de Tiempos Play esta wea.
Ujú. Y yo creo que acá Rengo estaría diciendo también la weá del tema de que la weá, cuando hablábamos de tocar la tecla plebeya, de todas esas weas, se va alejando cada vez más eso que nosotros conocíamos como izquierda y derecha. Esto viene a ser otro misilazo para esa wea, para entender como el mundo, como sí, yo soy de izquierda, ya no sirve de nada, weón, decir esa wea. Y aquí ¿Qué crees entraría, tú? yo igual lo pongo en discusión, la verdad, considerando de que, varias cosas. Primero, igual, y que tomándome precisamente esa esquizofrenia que dices de una derecha, que efectivamente está siendo una ultraderecha, grupos de extrema derecha que han sido financiados, y para qué decir para qué decir también el apoyo que tuvo Trump, eh, para qué decir eso. No, sí, No, de pero hecho en la misma calmado, wea, po, calmado. que yo te estaba diciendo antes de la weá Déjame. del Brexit, pues, weón. Sí, pues, Todo, claro, sí, al dale, no. final, claro, está eso, pero tampoco vamos a llegar, está bien, pero curiosamente esos mismos sectores están militantemente, muchos de ellos apoyando a Ucrania, apoyando en ese Claro, po. proimperialismo convencido, no solo por eso, sino que debemos recordar de que hay una cuestión de que Zelensky, da igual que los progres, que muchos progres que dicen ahí, o gente liberales que dicen, no, si Zelensky no puede ser neonazi porque es de origen judío, siendo weón que tenía a los neonazis, weón, en las cúpulas y en los clavos claves, los cargos claves del gobierno en Ucrania. Y de Sí, po. que y que tenéis batallones, o sea, ¿para qué vamos a decir más? Pues de que Daniel Matamal hablaba o hablaba en plena prensa, weón, de que, oh, miren, es como el ejército de Ucrania estaba entrenando civiles y era el batallón, los neonazis reculeados del batallón Azov, po, que estaban Bueno, armando a la gente. Entonces, sí, po. también en ese sentido es interesante y claro, y se entiende y se comprende también que muchos sectores de la izquierda apoyen. Y además que está el otro factor también de la presencia de la resistencia en Donbass y en Lugansk, que también es ineludible y que convierte esta situación, porque hay mucha gente que está convencidamente apoyando a Lugansk, a Donetsk, a la resistencia del Donbass, por la convención antifascismo que tienen efectivamente esta república, y al mismo tiempo tiene un Putin y mucha gente que los defiende porque son rusos, porque los consideran connacionales antes de que compartan convicciones políticas. Entonces, ¿hasta qué punto, y eso es interesante de aquí en adelante, qué va a pasar, hasta qué punto lo geopolítico va necesariamente en consideración a las convicciones que nosotros tenemos? Claro. Sí, po, Y porque a propósito de lo que decías del debate de dónde posicionarse al respecto. claro. Bueno, yo creo que el tema de la posición, mm, cada cual elegirá quién va a querer apoyar, si quiere mandar plata para que se vuela en la cabeza entre todos los huevones. Decisión personal, quien quiera hacer esa weá, pero hay que considerar, hay que tratar de buscar todos los factores. O sea, si te ponías a apoyar a Ucrania, tenés que tener en consideración que estáis peleando al lado de un neonazi. Hay que tener bastante en consideración esa wea. Un Y gobierno neonazi. claro, Vamos encima. Y claro, alineado con los sí, Estados Unidos. claro. Puta, es que yo creo que ahí es donde empiezan las weas, pues. Ahí es donde empieza como la parte en la cual tú puedes decir, sí, claro, es un gobierno neonazi, pero al fin y al cabo están invadiendo tu territorio. Y ahí es donde se empieza a poner interesante esta wea, porque se empiezan a caer las posturas, pues, porque no te... Es como, puta, te ponía a pensar, claro, si vienen a invadir este país, weón, vaya a estar constantemente pensando. Bueno, igual depende. Yo igual Depende. si No Bolivia se sé, lleva a Antofagasta, se lo regalamos. no sé, los No sé, ucranianos, weón. no sé, los ucranianos cuando Alemania invadió la Unión Soviética, los ucranianos, muchos ucranianos bien que recibieron a los nazis. Y ahí los Claro, tení. pues, weón. Y ahí los tení sus Eh, descendientes reivindicando una ocupación. Entonces, Stepan bueno, Bandera era el sí, weón pues que. Sí, po. Esteban Mm. Bandera, que creía que los nazis le iban a dar la libertad y lo mandaron a la cárcel porque los nazis se querían quedar con Ucrania. Claro, po. Y que era reivindicado casi como un padre de la patria por la extrema derecha ucraniana. No, sí, es un tema también, Sí, entonces, sí, de hecho, yo siempre hace poco tuve una conversación como en familia, weón, sobre este tema.
Y yo creo que una de las primeras weas que hay que llegar como el punto en consideración que hay que tener como para al menos conversar sobre este conflicto es como, weón, tenéis que saber de historia y su buen resto, y no solamente de un lado, porque claro, acá nosotros en Occidente nos enseñan la guerra mundial de manera súper de la manera gringa, o sea, nos pueden poner rescatando al soldado Ryan con Chetumare y nos Sí, dicen po. que esa es la versión de la historia, pues, weón. ¿Cachai? Y es Siendo que que real o en la realidad no fue así, pues, weón. O es sea, brígido, sí. es brígido tener que considerar eso, porque más encima los gringos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han hecho una campaña de propaganda, weón, en Hollywood, en la cual, weón, hasta el día de hoy salen películas de nazi, pues, weón, y hasta el día de hoy tenéis mostrándote constantemente de que los gringos son los que le ganaron a los nazis. Siempre. En todas las películas Exactamente. siempre la premisa es esa. Y no, pues, no es así, pues, si los gringos No, se metieron casi al final de la weá nomás, pues. no, y de claro, y de hecho, quiénes son los que, bueno, por los que logran finalmente hacer el retroceso a los nazis, los que entran a Berlín es la Unión Soviética. Eso es lo Sí, pues, weón. y es brígido ese tema de cómo efectivamente, por propósito de poder blando, con respecto de poder blando a los Estados Unidos, como Hollywood ha logrado construir ese relato. Los videojuegos también han contribuido mucho a la construcción de que hayan generaciones completas. No, y hay otra cosa interesante, que va mucha gente que dice, soy aficionada a la historia, es a la historia militar de la Segunda Guerra Mundial y generalmente del frente occidental. Sí, pues, porque el frente oriental, weón, o sea, del frente como Europa del Este, La digámosle gente oriental en empecé. cierta forma, porque la Segunda Guerra Mundial también tiene frente oriental, weón, en África, Sí, pero al po, menos en la parte de Europa, sí, pues, weón, es como que te quedas en esa parte, weón, por algo existió un bloque oriental y occidental, fue porque la Unión Soviética, weón, liberó a todos esos países, pues, weón. Si no, exactamente. 5 millones de personas fueron del ejército, creo que fueron más o menos los que murieron, pues, weón. Exactamente, ¿no? Y además que tuvieron a los nazis ahí mismo los tuvieron ahí mismo, po. Entonces, y eso es lo otro también, pues, de que de repente eso no se muestra tampoco se muestra en los medios occidentales a propósito de cómo muchos, los rusos están viendo la guerra. O sea, por un lado que tenía la gente, efectivamente, hay mucha gente que se opone a la guerra, que se opone a la realización de esta guerra, pero también tienes mucha otra gente que efectivamente considera tener a un gobierno neonazi al lado de las fronteras de Rusia y que se quiere meter a la OTAN y que para más encima, que casi como para los rusos, como la crisis de los misiles, pero al revés, que por Sí, mucho pues. les revive la época de la ocupación nazi y hasta el punto que vemos como muchos de los tanques del ejército ruso están, Andan con bandera soviética. sí, pues, exactamente, y tiene que ver lo que también, bueno, la Volstag, como le dicen, y bueno, y también tiene que ver con los temas internos también de Rusia, de cómo hasta el día de hoy, primero de cómo incluso bueno, dentro de lo contradictorio de la realidad rusa que tenía, de lo que nosotros sabemos, entre que por un lado el Putin ha logrado conciliar dentro de ese nacionalismo ruso el pasado zarista con el pasado soviético, y de cómo Sí, hay una nostalgia en la calidad de vida, en el fondo básicamente cómo se percibe, primero, de que el plebiscito para la disolución de la Unión Soviética fue rechazado transversalmente por la población, y cómo en los 90 las oligarquías de esos países soviéticos se llevaron todo para la casa. Entonces hay una mezcla sí, igual ahí interesante al respecto. sí, yo creo que esos juegos como ideológicos que son, porque yo creo que hay una weá que pasó con esta guerra, yo no sé si tampoco estaría como muy, porque todavía no se enfrentan, pues, weón, ¿no? Es una invasión nomás. Aún no es guerra y no se agarran así a la que te criaste, o ahí, en la pulenta. Están como todavía armándose los piños, como que todavía están ahí al rojo vivo. Yo creo que cuando se empieza ya directamente a atacar entre los dos va a ser una verdadera guerra. Pero dejémoslo al menos como en conflicto, invasión, pónganle el nombre que quieran.
Pero yo creo que una de las weas importantes que pasa con esta wea es que se acabó el libreto. Como que sentís que no hay cómo, cómo enmarcar a Putin, ¿cachai? ¿De qué forma lo ponís, pues, weón? Como que se acabó el libreto que tenía Estados Unidos. Y yo creo que es como que, claro, con el libro de Francis Fukuyama, podréis decir, claro, se acabó la historia, como el meme, como Francis Fukuyama lanza la Pisco historia Macari 2 diciendo como eso. claro, pues, weón, ¿cachai? Son mi meme Como Macari, weón. del orden bipolar, ¿cachai? A tener como un unipolo y un hegemón que era Estados Unidos impartiendo democracia por todo el mundo. Y esa weá, yo creo que el primer bombazo que cae en Ucrania es lo que demuele esa weá. Es que Ya venía hace rato, ya demostrando, obviamente, la pintura de esa weá se venía cayendo hace rato, se está descascarando hace rato esa pintura, pero yo creo que ese es el fin del libreto en el cual uno podía decir, claro, sí, sí, ellos son los buenos, nosotros somos los malos, que es lo que ha estado gobernando constantemente como en el diálogo gringo, pero Putin como que tampoco te cierra 100% en esa weá, claro, en Occidente sí, porque es lo que han ocupado, weón, desde Hitler, que es lo que claro. están haciendo ahora nuevamente con Putin, y se te Putin, acabó el sí. libreto, pues, weón. No, y no solamente que se te acabó el libreto, sino de que literalmente se te acabó, te estás quedando sin cartas. O sea, Zelensky, o sea, primero que todo, de que han sido no olvidar, han sido 4 años de bravatas que ha tirado el gobierno de Ucrania, 4 años de bravatas que han tirado el ejército ucraniano en el Donbass, que han tirado el batallón Azov, estos otros hueones, no me acuerdo cómo son, Pravdi, no sé cuánto más. El sector derecha, derecha Eso, sector. sí, el Sí, hay Pravda, varios, hay sí, varios. que han sido 4 años en que los Estados Unidos, que la OTAN ha financiado constantemente todos estos grupos, le ha puesto plata, tal como le ha puesto plata a ISIS, le ha puesto plata a los talibanes, cortar como ha sido la política estadounidense en los últimos 50 años, y que cuando finalmente el ejército regular ruso se mete en esta guerra, y donde supuestamente Estados Unidos a proteger de inmediato y la OTAN iba supuestamente a salir a respaldar a Ucrania, el mismo gobierno de Ucrania está, básicamente todos están esperando a que Zelensky entregue el poder, de que Zelensky se vaya del... O sea, Estados Unidos con suerte ha enviado de hecho, ayer recién se trasladaron los primeros batallones a Alemania, a la base, a la base de Ramstein. Por eso me acordé del Twitter que decía que Polonia le va a entregar sus aviones a Ramstein, y el buen lo escribió con doble M. Y aparecía la Ah, imagen de Till Lindemann. ay, no era Ramsey. No, 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 Polonia no le va a dar sus aviones a la banda. La, la primera Atacando. banda con una fuerza de aviación propia. Bueno, la cosa es que, pues sería gracioso. Bueno, la cosa es que, por un lado eso, por un otro de que están todos, pues eso mismo, porque por supuestamente que Polonia, que era uno de los países que iba a apoyar a Rusia, o sea, perdón, a Ucrania, iba a prestar los aviones, que prestar los aviones literalmente es quedarse sin fuerza aérea, y que supuestamente Estados Unidos se lo iba a devolver. No, al final Estados Unidos no lo quiso, no han llegado ni los apoyos ni las tropas, y Zelensky y el gobierno de Ucrania está solo. Estados Unidos literalmente ayudó a provocar a A Rusia. Rusia, y dejaron tirada a Ucrania. Entonces, para Sí, más, y todo lo que ha sido las sanciones que le ha hecho Rusia, salvo las económicas, que igual vamos a hablar más adelante, hoy parecen performance frente amplista, po. sí, sí. De hecho, cada vez como que veis la weá y es como, puta. eh, no me acuerdo de quién fue que escuché en cierta forma hablar como en este término que era como a comillas Occidente se le olvidó cómo agarrar las armas, una wea así, o cómo realmente amenazar al otro hegemón, no sé, no me acuerdo cómo era, pero era como en relación a eso de que, puta,
claro, te puede servir con un país chico, weón, hacerle sanciones económicas como tenía Venezuela. Y hay visto también cómo resultan los bloqueos económicos, que tampoco te resultan porque el mundo es más grande que el mundo, comillas, globalizado que entiende mucha gente. O sea, Exactamente. tengamos en consideración que el mundo, comillas, globalizado no es todo el mundo. No, pues. O sea, No es todo el imagínate, mundo porque hay varios que están fuera del club y hay otros no le alcanza para estar en el club. exacto. Hay que O sea, considerar eso. no, Dale. imagínate, claro, imagínate ya para que pasemos allá a las partes del entretelón que es más latinoamericano, más local, es que las sanciones, pues, o sea, que a Rusia, primero, pues, que los dejan fuera del mundial, de que sancionan a los gatos, que los gatos no pueden participar en los concursos los concursos de gatos, que no Los inválidos, Netflix, no, la gente con especiales, ¿cómo se llama? Puta, los el ¿verdad? eufemismo Pues, que le dicen a los inválidos, los paralímpicos, los paralímpicos están tampoco, suspendidos tampoco, están como que son suspendidos todos guerreros. claro, están todos los paralímpicos, no, y lo más grave, no más McDonald's, no más Starbucks, no más Coca-Cola. Netflix, no más Coca-Cola. Y mientras tanto, todas las sanciones que han aplicado, ha aplicado la OTAN, que ha aplicado la Unión Europea, que ha aplicado Estados Unidos, se le están yendo todas en contra. O sea, estamos en una crisis, hemos hablado todo el año pasado, uno de los temas más recurrentes que ha sido la doble crisis que estamos viviendo, la crisis social, la crisis económica y la crisis política a nivel local y sobre todo una crisis económica acá a nivel mundial que es grave, que es parte de la recesión que estamos viviendo y Mm. que los que están pagando los costos son los costos de los bloqueos a Rusia. No son necesariamente los rusos lo que están haciendo es cambiarse a China, se están cambiando ya, llevaron todas las cuentas que cancelaron en Rusia, se las llevaron a China, Rusia, todos los bancos rusos ahora funcionan con UnionPay. A propósito de. Mastercard. Sí, a propósito de más, funcionan todos por UnionPay, que funciona exactamente lo más bien. Y para máxima, UnionPay va a llegar a Chile, a propósito de que es Sí, la pues hay máxima una alianza con operadora el Banco china. Estado. Exactamente. UnionPay va a llegar a todas partes, que es para quien no sepa, es el UnionPay, es el Mastercard, el Visa chino, es un Vayan operador acostumbrándose al nombre. exactamente UnionPay. Y mientras tanto, Rusia declaró el cese de la exportación de trigo. Rusia es el principal productor de trigo a nivel mundial. Y el quinto era Ucrania, o el cuarto, creo. Una wea así. Exactamente, Así que estamos perfectos. exactamente. Entonces, primero que todo, tenemos el principal exportador de gas y de hidrocarburos a la Europa occidental, a la Europa de la OTAN, es Rusia. Y hasta por eso Alemania no poco quería sancionar económicamente a Rusia porque saben de que el concepto de materias primas fundamentales para la vida cotidiana de los habitantes, Rusia es fundamental para Europa. Sí, de hecho, los Sí, alemanes no sancionaron, no hicieron lo que hicieron los gringos, pues, weón. Porque de hecho lo dijeron así tajantemente. Como, weón, si sancionamos a estos weones, nosotros nos vamos a la chucha, no ellos. De hecho, exactamente, productor, sí, Stoltz creo que era el primer ministro, fue sí, el que salió, fue como, weón, no podemos sancionarlo, no podemos, exactamente. menos con la weá del petróleo. Exactamente. No, y lo otro también, que es el mayor productor de uranio enriquecido del mundo, Rusia, y que Estados Unidos necesita para mantener sus plantas nucleares en funcionamiento, necesita el uranio ruso. Y sumémosle otro, el principal exportador de tierras raras también es Exact- Rusia. exactamente. Y todos esos recursos porque Rusia no va a sacar por la Unión Europea, los va a sacar por otro lado. En ese sentido, los rusos son los perjudicados, y si ya nos vamos profundizando, los perjudicados son Estados Unidos, la OTAN y todos los países que por alguna otra cosa están bajo el yugo del imperio estadounidense, Sí. entre ellos nosotros.
Sí, porque pues, porque esperemos que haya sido solamente un mensaje desafortunado la estupidez que hizo este weón, pero todo indica que no. exacto, Que nos puso en el bando perdedor, pues weón. Nos puso en exactamente. el barco que se hunde. O sea, no, no es, no, y no deja de ser curioso que ya sabemos que o sea, a propósito de que lo vamos a hablar, sí, lo hablemos lo más de eso en el segundo bloque, podríamos profundizar un poco más de eso, Sí. de que, o sea, no deja de ser llamativo pudiendo no escribir nada perfectamente, que de forma voluntaria el futuro presidente de la República haya salido a escribir y apoyar a Zelensky y apoyar la postura de la Unión Europea de la OTAN. Y ojo, que eso también es interesante, a propósito que para que vayamos haciendo esa lectura, que si nos gusta hacer visión en espejo, ya que hablamos de Vox, a propósito de Vox y el Sanjas, Podemos en España también se cuadró con la guerra, también se cuadró con Ucrania y también se cuadró con la OTAN. Bueno, es que ahí hay lazos más directos, pues, weón. Exactamente. Muchos más directos. ¿Qué tiene que hacer este weón hablando de la crisis, weón, en Ucrania, weón? Si claro, es presidente de Chile, pero puta, conchetumare, si con cueva exportamos vino a esa weá país, pues, weón, ¿qué te vaya a meter en weá? Exporta cartulina. La Bio sacó la estadística. Vamos a buscarla. Tenemos acá, ¿qué es lo que defendió Boric? Tenemos acá, calmados, lo tenemos acá guardado. ¿En serio? Bueno, yo Aquí está, rellenándola, sigamos aquí está. dale. Este es un gráfico de la Bio. Chile exporta a Ucrania 14 millones de dólares en mejillones, 2,2 millones en jurel, 1,1 millón de dólares en salmones del Pacífico y lo más importante, 2 millones de dólares en cartulinas, compadre. Cartulinas. ¿Para qué vamos a decir que lo que Chile exporta a Rusia es 80.000 veces más grande, pero a Boris le interesa defender las exportaciones de cartulina? Aguanta la CMPC, conchetumare. Sí, pues, uy, sí, pues, tengo la razón. Ahí está, Sí, pues, weón, acabo, ¿a dónde crees que ahí en sale la el, cartulina, conchetumare? exactamente. Aquí ya te envié en el grupo está el gráfico de las cartulinas. Sí, pues entonces, sí. Si no es por defender, si hay todo, hay dos opciones. Si el árbol tuiteó eso, es porque o le interesa defender la exportación de cartulinas a Ucrania o es porque le interesa ser condescendiente estos 4 años con el imperio. Porque, y esto es lo interesante, y a propósito de la rendición y la, no, y la claudicación por parte de los Estados Unidos que los medios de acá nos muestran, es la visita express que tuvo que hacer Biden a Venezuela a propósito de las sanciones y que se dieron cuenta que se quedaron sin petróleo. Estados Unidos en 2 días barrió y acabó con 2 años, con ¿cuántos de cuándo que inventaron a Guaidó? ¿2018? 2000, no, antes, 2000, 2017 creo, 2017 cuando inventaron. 2018. Yo no me Bueno, acuerdo porque ya por es ahí. un meme. Para mí Guaidó es un meme a esta altura. Pero borraron, se pitearon a Guaidó, tuvieron que ir a hablar con el presidente, y ojo, con el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, y hablar acerca de la negociación de las negociaciones y que es muy probable que esto acabe con el desbloqueo de Venezuela, porque Estados Unidos necesita el petróleo, suplir la producción rusa con el petróleo estadounidense, con el petróleo venezolano. O Esta sea, vaya está, ya es, no está teniendo que sentido alguno, llegamos a un weón. punto exacto, llegamos a un punto en que Nicolás, el mismísimo Nicolás Maduro tiene la manija para negociar con los Estados Unidos. Y que Putin debe tiene, estar cagado a la risa, weón. exactamente, y eso a propósito de que recordemos de que a propósito de que gran parte de que Venezuela aún no está ocupado por los ejércitos de los Estados Unidos, que es lo último que le queda a la oposición, es porque los buques rusos están al frente de Maracaibo, estacionados. Se nos olvida Ah, desde aquí. sí, Sí, pues, si Putin envió una flota, pues. Y de para más veras, po, encima, weón. sí, pues para más encima, cuando Irán le envió la exportación la exportación de petróleo y de insumos para las maquinarias, amenazaron los dos con que si Estados Unidos se metía,
le bombardeaban, le botaban el barco, los hacían recagar, po. Y por eso es que llegaron las cosas y Venezuela, curiosamente en este proceso, en este periodo de crisis económica, en donde todos los países están a la baja, Venezuela es uno de Eh, los pocos países que Sí, pues. ha logrado surgir. Sí, sí, caché el otro día el gráfico que es como, bueno, lo está haciendo, el Venez- maldito. sí, Venezuela está comenzando un proceso de recuperación económica con respecto a lo que fueron todos los años de sabotaje por parte de los Estados Unidos. Mientras tanto, acá estamos, imagínense, la crisis y la guerra en Ucrania, acá, la famosa la guerra de Ucrania que vemos en la prensa y que es lo que no cuentan, ahora afecta y profundizó aún más de forma inesperada a nivel mundial a profundizar la crisis económica y social provocada por la pandemia. La provoca a nivel mundial, como hemos visto todo este recuento, el efecto rebote que le ha dado a las potencias occidentales y que repercute también en la subida, porque ya, está bien, Chile no importa trigo ruso, eso hay que tenerlo también claro, pero sí Rusia y Ucrania, al ser principales productores mundiales, influyen de forma notable en cómo se cotiza el precio del trigo. El trigo, tal como muchos bienes, también se cotiza en bolsas de valores, tal como se cotiza el cobre, tal como se cotiza, como todos los bienes, como todos los commodities que se le dicen en economía, en macroeconomía. Sí. Y necesariamente que Rusia y Ucrania hayan declarado la no exportación de trigo para satisfacer la demanda interna en un contexto de guerra influye en el disparo de los precios. Sí, pues, porque todas las personas que además le compraban a Rusia y a Ucrania van a salir a otros mercados a buscar esa weá y eso significa que hay otros mercados que van a ser afectados por esa weá y al final la crisis es global. Es como, Exactamente. esa es la lógica al fin y al cabo de lo que pasa con todos los bienes en general, como para los que nos escuchan, o sea, lo más simple, bueno, es como, bueno, si alguien, es como lo que, puta, a ver, ¿cómo se podría explicar? Eh, weón, vaya a comprar siempre madera, weón, al mismo lugar de siempre. Y de repente el viejo que te vendía la madera, eh, no, el proveedor lo mandó a la chucha y tiene que buscar ahora otro proveedor y va a ir a otro local a buscar la madera y ese viejo ya la va a vender más cara porque, puta, quizás ya le compraba al otro y ahí se empiezan a ver esas confusiones en general, pero es Sí, po. netamente la weá de que, y más encima al ser el primero y el quinto, deja aún más la cagada porque toda la gente que le compraba a ellos, que por lo que caché el otro día eran principalmente gente como de, o sea, eran países del Medio Oriente, creo, sobre todo los que le compraban a los rusos, significa que todos los países del Medio Oriente van a tener que andar buscando en otras partes y van a afectan al final todo el... Bienvenido a la globalización. Exactamente. Y de hecho, a propósito de globalización, y esto nosotros lo habíamos señalado en los podcasts de noviembre, que ya sin considerar los efectos de esta guerra, a partir de diciembre, enero, se venía el subidón, gran subidón de precios, producto por fin de las repercusiones de la crisis de los contenedores, cosa que efectivamente ocurrió y ahora todo está más caro que la conchetumare en el súper. Efectivamente está todo más horriblemente caro, todo se pegó una subida antes de la guerra, y por lo menos en promedio será su 20%, al ojo su 20% el valor que tenía anterior, hace 3 meses atrás. Sí, como 10-15, diez Sí, quince yendo a 20, sí, por ahí. Pero exactamente. subió, su resto. Subió y se nota, caleta. Pero además de eso, y nosotros ya habíamos mencionado este factor, de que Chile solo produce poco menos 50% del trigo que exporta, y aquí están los propósitos, aquí son datos locales de los actualizados, y el saldo restante, el 50%, lo abastece Argentina, el 57% de las importaciones, Estados Unidos con el 20% y Canadá con el 23%. Es decir, el 40, ya por lo menos el 43% del trigo que se importa directamente de países de la OTAN, Estados Unidos, Canadá, que a su vez
son productores, son parte del mercado mundial y que también tienen que suplir para su consumo interno. Entonces, y para más encima, lo otro, ¿dónde qué se va a notar más? Ya hay panaderías en lugares en que ya se ha anunciado de que el pan va a subir arriba de 2.500 pesos el kilo, 3.000 pesos el kilo de pan, considerando que eh, a propósito, y aquí donde se nota esa típica estadística que uno saca para lucirse o saca divertirse de que Chile, o para sacar memes, que Chile es el segundo país consumidor a nivel mundial de pan, que es una cifra que te lucí. Weón, Chile es el segundo país que come el pan, más pan en el mundo. Y el trigo, y cagó el trigo. Alemanes y chilenos hasta la tula. Exactamente, Creo que el entonces, primero es Alemania, po, es, o tercero. claro, Turquía, Chile, Alemania. Ahí está el, Sí, sí, era por el ahí. orden. Me acordaba de esa wea. Exacto, o sea, Pero, claro, entonces ya vemos que hay consecuencias directas de... Hay consecuencias directas que se están viendo y que agravan un escenario que ya de por sí era malo, que van a subir. Ah, pero también, a propósito de eso, eh, Chile no, con Chile también va a tener un subir, va a subir, porque también las restricciones a Rusia están subiendo el petróleo. ¿Cuánto está? $135 el barril ayer. sí, está llegando como al máximo histórico. Exactamente, o sea, y consideremos, para hacer una comparación, para cuando fuera el anuncio de la guerra a Irak, había subido a $100. Para eso, en un país petrolero había subido a $100. O sea, estamos en una situación peor que cuando se le declaró la guerra a Irak con los embargos que le están haciendo a Rusia. Y en donde para más encima las importaciones de petróleo y las importaciones de gas, ¿de dónde se están haciendo? Acá, de Indonesia, se están haciendo del sudeste asiático. Sí, Eso es lo que tengo entendido al menos. O nos están y de Argentina, por supuesto. Pero, por ejemplo, no sé, po, Chile ha preferido comerciar con el sudeste asiático que comerciar con Bolivia, teniendo a los productor de hidrocarburos al lado mismo. bueno, vamos a tener que ver si es que este huevonao se lo hace alguna wea brillante, pues, weón. Alguna wea. Claro, Lo que entonces, dijimos en el capítulo cuando invitamos al Nico, weón. Estamos sentados en la mesa a esperar a que nos sirvan, conchetumare. exactamente. Y aquí está, A la miren, primera chela sin gas, weón, te la tiramos por la cabeza. eco. Y aquí está, a propósito del índice, en febrero de 2022, el IPC en febrero sin guerra aumentó 0,3, en una variación acumulada 1,5 en lo que va del año y un alza de 12 meses de 7,8%. Hay una inflación del 7,8% oficial declarada. Y eso es Sin guerra. antes de sin guerra. Es decir, afírmate, mamita, que no se viene el IPC de marzo. Ya, pasemos al segundo bloque Sí, nomás, pues, pasemos weón. al segundo bloque Sí. porque ya estamos en la milla, estamos Sí, ya en la estamos misma. tocando los temas del. Exactamente. em, a ver, ¿con qué parte? A mí me gustaría partir el segundo bloque. Bueno, tenemos que hacer un corte también entre bloque y bloque. Vamos a poner como un clip, como suscríbanse a nuestro canal, weón. Sí, No es una sé, sucumbia probablemente suena ahí. sí, su cumbia, un año más, una wea así. Exactamente. Bueno, eh, a ver, ¿cómo puedo decir esta wea sin que suene mal? No, va a sonar mal igual. Pico. Puta que tienes suerte, Boric, weón. Tengo que decirlo de esa forma. Yo lo dije hace dos programas, creo que fue cuando cerramos el año, o cuando invitamos al Nico, si mal no Ya, recuerdo, que tiene suerte, pues, weón. Yo dije, este weón siempre cae parado en las weas. Y no qué sé qué brígido. chucha, weón. No sé qué wea. Pero ahora tiene la justificación que no tenía antes, pues, weón. De por qué su programa no va a poder hacerlo, pues, weón. Hace, ¿cuánto? 3 meses atrás estábamos hablando de por qué el programa culiado vale pico. Bueno, ahora la gente toda está más que consciente de por qué no va a poder hacer el programa, weón. ¿Hay Es pensado verdad. esa weón? El weón cayó absolutamente parado. Sí, El weón está solo en la cancha. No hay el arquero está lesionado, weón. El weón se fue para el lado y tiene el arco, weón, pero para ver qué weá va a hacer.
O sea, Taiwán, ahora sí sí. que no puede alegar de nada, weón, para poder hacer verdaderos cambios, sobre todo a nivel político, porque el weón tiene la cancha, la tiene pero parejita. El weón ya no tiene ni siquiera nada que alegar. O sea, hacer cambios políticos profundos sin que afecten tanto necesariamente, weón, al nivel Lucas, que también va a tener que, no sé, dan de chucha, el weón, no sé, po, a alguien va a tener que cogotear, weón, para sacar esa plata, pero de alguna parte va a tener que meter plata también. Pero el weón tiene la justificación, pues, weón. Bueno, internacionalmente está la zorra, así que, puta, nuestro programa se fue a la mierda, pues, weón. Sí, po. Y antes de asumir, weón, si esa es la peor weón de todas, weón. Y es brígido porque ese discurso también de que no, si él no va a poder hacer todo su programa porque estamos en crisis económica, ya existía antes de la guerra, antes de Sí, la pues. declaración de guerra. O sea, para más encima ahora, no, y acuérdate también de que va a salir, no, es que como estamos cerca de Estados Unidos, Boris, para poder realizar su programa, tiene que lograr que los Estados Unidos no lo toquen, porque si no, y ahí vienen las comparaciones, hueonas, y las comparaciones de no, es que le van a hacer lo que le van a hacer a Allende, siendo que a Boric, weón, literal es lo Lo más tienen cercano. con alfombra roja. Claro, tiene línea directa, o sea, tiene tal línea directa con Washington que Biden lo llamó por teléfono, pues, weón, cuando ganó la elección. ¿Qué más querí? No sé, bueno, la cosa es que ya una de las, como hemos dicho, una de las cosas que tenemos claras con Piñera, con Boric, es que este país va a seguir alineado en la órbita de los Estados Unidos de América, pero también es Yo, interesante, sí, yo te vuelvo a poner el parele ahí, weón. ya, Yo no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro. Sí, vinieron a presionar, sí, vinieron a hacer todas las weas, pero poco a poco los chinos nos van a tener por los cocos. Como que va a dar lo mismo si le damos el apoyo a Estados Unidos, porque por supuesto, po. sí, porque al tarde o temprano se van a ver realmente las caras hacia dónde vamos a ir nosotros. Yo creo que nosotros vamos a ser una suerte como de hub donde se van a enchufar todos los hueones a este país culiao. Es que puede ser, efectivamente, pues sí se Yo puede creo ser que va a un, ser, o sea, Chile tiene forma como de hub, eso es como de USB. sí, pues sí, no era lo que dijo Parisi, no fue lo que prometió Parisi, que Chile iba a ser un hub de inversiones, ¿te acordáis? ¿En serio? Sí, pues sí lo dijo. No, yo no creo que de inversiones. Literal somos un hub con Chetumare, porque bueno, Chile es larguito. Como que ya, pero bueno, me Ya te salí, entendí. Ah, me salí de la wea, pero al ya, fin y al claro. cabo, de hecho, ¿quién era el que hablaba de esa weá? Don Raúl Sor, aguante Raúl Sor, por el pico todo el resto de weones. Raúl Sol hablaba de eso, weón. Una de las recomendaciones que debe hacer Chile en general es tratar de jugar como las risas para todos así y muere piola, porque al fin y al cabo eh, el día de la corneta van a poder sacar el barrio Mex, weón, del corazón del chileno. Y no solamente el corazón del chileno, El sino que chino. el corazón de casi todo Chile, conchetumare, porque en todas partes, weón, hay un mall chino ahora. Hasta en el rincón más recóndito, weón, de este país hay un mall chino. Es que es Y esa brígido, weá. es que a mm, propósito de, está brígido eso, porque una de las cosas interesantes, estamos súper claros, o sea, ¿para qué vamos a andar ¿te acuerdas de los memes de Pillín culiao que le hicieron una piñera cuando fue a le pleitesía a Mao a China para que los chinos inviertan? Comienza su Ah, claro, pero mandato. al fin y al cabo esa es una weá porque el hijo está metido en una No, sí, empresa. po. Está metido, sí, pues. Pero en eso, pero en el fondo, claro, o sea, tenemos es que eso es lo interesante porque el empresariado chileno tiene súper claro de la presencia china y de la presencia de los créditos chinos. Preguntémosle a Sutil. Exactamente. Si hay alguien que tiene claro el rol de la presencia china, es el gran empresariado chileno. El tema de que por lo menos una constante en el tercer muro, sobre todo en América Latina, que va a tener esa ambivalencia de políticamente es el patio trasero del imperio, pero al mismo tiempo uno, al ser potencia, ser países del tercer mundo, han recibido una gran inversión china dentro de lo que nosotros conocemos de la ruta, gran ruta de la seda, todo lo,
todo lo que es la creación de este mundo multipolar, y todo lo que conoce, como ya se ha visto en África. Entonces, pero por otro lado, ideológicamente, la oligarquía, esa es lo divertido, que económicamente, a nivel de negocio de business, sí, son más pro chinos que la cresta, pero ideológicamente son más son pro gringos hasta el asco. Sí, pues. Y va a tener que la oligarquía misma decidir alinearse al respecto. O sea, incluso si nosotros lo vemos dentro del mismo, de esta coalición que va a gobernar, esas dos almas conviven. O sea, el PC que claramente es pro chino, que eh, claramente está de acuerdo y tiene muchas coincidencias con el PC chino, por el PC chino y el Frente Amplio, que es asquerosamente atlantista, por decirlo de alguna forma, asquerosamente otanesco. Entonces, va a ser interesante a propósito como tú lo planteas de Chile como hub, cómo este próximo, cómo la oligarquía, más que el próximo gobierno y la oligarquía y las nuevas oligarquías van a resolver eso. Sí, po. Por lo Que menos, era la weá que yo te decía, que yo decía en el capítulo, en el último, penúltimo capítulo, que era en relación a la weá de Boric, que es como, este weón tiene el germen de todo lo que viene y todo lo que está muriendo. Es como, el weón es, Boric, su gobierno tiene todos los elementos posibles y el weón cayó parado para poder ser un buen referente en Latinoamérica. Ahora que el weón la vaya a cagar realmente para dónde va a tirar la weá realmente, eso ya es. Yo ahí no tengo ninguna pito que tocar en ese sentido, pero hay que ser súper objetivos para esta weá y hay que tener en consideración que el weón cayó parado porque le dieron la justificación. exacto. Segundo, dentro del mismo Frente Amplio, a mí no me gusta el PC, pero tiene al PC adentro del gobierno y el PC es la parte china y el Frente Amplio es la parte gringa y entre medio andan weyando también otros weones que son como más del ala europea. Y ahí tenéis, weón, todo el germen de todas las weas que necesitáis para poder organizar de cierta forma como este mundo que se viene, que al fin y al cabo la idea es no tener un hegemón culiado que te esté poniendo la pata encima. Weón. Al final se trata de eso. Yo creo que a nivel cultural, eso es súper interesante porque es entender que a nivel cultural se ha entendido en la globalización, en cierta forma. Permeó en todas partes, o sea, podéis ver a niñitos de Sudáfrica con la polera de Messi, pues bueno. O Ah, por sea, supuesto. Po. no me hueen, pues bueno. O sea, esa weá no es necesariamente una campaña no una operación psicológica, pues bueno, eso es real, eso es tangible, si al fin y al cabo todas estas cosas rinden frutos porque existe la forma en la cual la gente se identifica con estas cosas porque puta pasa, pues, bueno, en la cultura de eso se trata, ¿no? Es lo que nosotros creamos. Y yo creo que esa weá es llamativa, porque si bien tú podéis tener, no sé, pues la polera de Messi, pero tenéis una metralleta, weón, y andáis matando a todos los culiados Sí, también, po. que los consideréis de izquierda, o tener como, en cierta forma, entender otras lógicas completamente distintas, o quizás, weón, ¿qué es lo que pasa acá en Chile también, que es un Uy, man. fenómeno bastante interesante del... Claro. ¿Qué cosa? O sea, no hay más lejos, pues, a propósito de lo que dices, pues, o sea, de que Chile sea uno de los pocos países a nivel mundial en donde la izquierda le quitó el anime a la ultraderecha. Sí, pues, Que es el único de los pocos países en el mundo en donde durante la revuelta del fenómeno es que finalmente la cultura de masa japonesa, la cultura de la globalización japonesa, que el anime es apropiada por la izquierda y ahora es parte para las nuevas generaciones, incluso más jóvenes que nosotros, es Pikachu y el Che podía ponerle hasta una polera al Che Pikachu. Y no causa conflicto. sí, pues, es una de las consecuencias yo creo que del estallido, pues, bueno, es entender que, puta, tenemos al sensual Spider-Man, pues, weón. O sea, una figura completamente, weón, gringa, weón, y completamente alejada del contexto de los superhéroes, weón. A la tía Pikachu, ¿para qué decirlo? Y al resto de weones, que es casi como el sincretismo que tenemos de naturaleza, bueno, en Latinoamérica, que es como Y la apropiación. Pues. reapropiarse de la figura. Sí, pues. Y en general, pues en general, por ejemplo, esa es una de las cosas que de repente se olvidan a nivel político
de que los pueblos tienen la capacidad de reapropiarse las cosas desde su mundo para luchar. No Sí, po. necesariamente implica, tú no necesariamente vas a adoptar todo diciendo amén, po. Y al respecto de eso es interesante lo que va a pasar porque una de las cosas que no podemos olvidar y no podemos dejar de decir acá es que se van a cumplir en, hoy en 2 días más, claro, Sí, pues, se viene el cambio de mando y primero que todo, el presidente que va a entregar el cargo no debió haberse ido así. Se va a ir, se está yendo en completa impunidad, se está yendo desvergonzadamente de su cargo y le va a entregar la banda al weón que fue fundamental para salvarle la raja y para salvarle la raja a la oligarquía completa durante la revuelta popular. No deja de ser un terrible símbolo lo que está pasando, que nuevamente un mandatario asesino, como fue Piñera, se esté yendo así. Y a propósito de lo que hablamos de diplomacia, lo que hablábamos de lo que hablábamos de todo este equilibrio geopolítico, hasta qué punto van a ser capaces los Estados Unidos y la OTAN van a darle chip libre a Piñera. Y considerando de que ya, no me acuerdo qué tribunal decía de que no fueron violaciones a los derechos humanos, sino que fueron faltas recurrentes. Básicamente, como que no se ocurrió un par de veces nomás, esto no es sistemático. Y, y cómo se va a dar y cómo va a ser esta transición al poder, considerando, por ejemplo, elementos fundamentales. Ya la corte, no sé si la Suprema, la de Apelaciones, ya dijo, había dicho hace meses atrás, de que por ejemplo, el MinSal tenía que entregar los correos, los famosos correos durante la pandemia, en donde se decidían las normas y los criterios a través del cual se aplicó la política con respecto al 2020, con respecto a la pandemia y todo lo que también nosotros dijimos en su momento en el podcast. la primera batita de Exacto, la pandemia. exacto. Y al respecto no lo han entregado los correos. Segunda vez que los tribunales le dicen que entreguen los correos, no han entregado los correos y nos vamos enterando de que actualmente en el MinSal están no sé si se acuerdan de la película La Caída, cuando a propósito de que hemos hablado, a propósito de Stefan Bandera, neonazis y nazis, cuando los soviéticos están entrando a Berlín y en el Reichstag hay pilas y pilas y pilas de documentos que se están quemando antes que lleguen a la ocupación, quemando, botando, rompiendo, cuando ya sabían de que la caída de Berlín era inminente. Y al respecto de eso, lo mismo que en el MISAL también, por el MISAL también lanzaron una minuta porque están habiendo renuncias masivas de funcionarios que están directamente o vinculados a Piñera políticamente, le hace que eran parte de militantes de Chile, del partido de Chile Vamos, o que tuvieron ciertas responsabilidades durante la pandemia y que le están dando órdenes de que silencio, también qué pasa con todo, que se oculte, o qué es lo que está pasando, por ejemplo, bueno, las plaqueas y demás también, por las peleas internas que se están dando en el INDH, con respecto al mismo Sergio Mico, el rol que va a hacer Sergio Mico, En general, y en sí, buena parte de las reparticiones, ¿cómo se le dice? Las reparticiones estatales está quedando alguna cagadita porque puta viene el cambio de mando y generalmente lo que pasa ahí es que echan cagando a casi todos también. Es lo que pasa generalmente con el cambio de mando. Yo creo que una de las weas que, no sé, bueno, el- supuestamente está avisado Piñera, pues. es que eso, Así po, que hay que ver que le llegue el aviso, pues, weón. A ver y vamos a ver si le llega qué va a la pasar. vida. Es que eso, pues vamos a ver si es que, claro, pues, esa va a ser la pregunta fundamental del día el ¿Qué 11. aviso, conchetumare? ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer Piñera el 11 de marzo? Agarrar un avión e irse a Ucrania. Es que eso,
Oye, pero es que y dejándole ese no, y dejándole ese de un lado, ¿qué pasaría si efectivamente el 11 de marzo Piñera, cuando entrega el cargo, efectivamente pesca un avión y se va? Siendo que no tiene orden de captura, no tiene orden de nada, y de que cuánto hay margen de maniobra entre de que Piñera oficialmente el 11 de marzo a las 12 del día entrega el cargo, pierde la inmunidad presidencial y todas las órdenes judiciales de que tiene que ir a declarar o de que es imputado por crímenes, homicidios, mutilaciones, torturas como responsable político y se les haga la notificación en fiscalía o se le haga la notificación a Interpol para decir que no puede salir del país, ¿cuánto va a ser el lazo en que este guan pueda escapar? Sep, sep, Eh, sep, sep, sep. ¿Y cuál señal sería para el nuevo gobierno de que, weón, me lleven menos de 24 horas y el asesino, weón, se haya ido? ¿Qué puede pasar? Sí, sí, también puede pasar esa wea. Porque, Bueno, ahí va a sí, haber que pues, cachar qué va a pasar, ¿qué va a pues, weón. pasar? Yo creo que no se Porque, ve muy bien esa wea, yo creo que va a salir completamente impune de toda esta wea. claro, porque imagínate, Piñera ya dijo, imagínate la tercera, no me acuerdo si fue el viernes o el lunes, en que Piñera salió una nota lo más tranquilo de la nueva vía de Piñera en Apoquindo 3000. O sea, Piñera ya tiene planificado de que va a volver a hacer su vía de negocio en su edificio, en su oficina, y va a hacer todo lo que hizo normalmente durante Bachelet 2 Sí, y que lo anuncie públicamente en la tercera y que no y lo anuncie con esa tranquilidad, es decir, hay ahí, o puede que haya algo ahí, algún negociado ahí que le garantiza a Piñera no irse preso. bueno, ahí va a haber que cachar, pues, weón. Exactamente. Entonces al respecto ha sido, y además, a propósito, ahora que me voy acordando de cómo Piñera está buscando probar una serie buscó probar una serie de cosas, la sumergencia al TPP-11, la aprobación de una termoeléctrica, bypaseándose el informe de impacto ambiental, la recalificación del impacto ambiental en el río Cruces para que CMPC pueda seguir trabajando en Valdivia, Ah, la weá de, los, de los jueces del Tribunal Constitucional también. lo de ¿verdad? Pues que quieren meter a Fuensalía y a Silver, los quieren Sí, meter pues, como, quieren, bueno, quieren pasarla, quieren pasar máquina, aprovechar de que la weá está pasando piola y pasar máquina. claro, entonces ¿qué es lo que se viene de aquí al... Ya decir, de aquí al 11 de marzo, pero el 11 de marzo ya, usted capaz que esté escuchando este capítulo y ya el 11 de marzo ya fue, pues entonces al respecto, ¿Qué se nos viene? ¿qué se Esa es la viene? pregunta. Y esa es la pregunta, porque ya hay varias cosas, hay varios elementos que el próximo gobierno tiene que tener súper claro. Y que ya las dijimos y que las mencionamos y se ha mencionado, ahora sí que es literal, en las casas va a hacer falta el pan. Y no es metafórico porque ahora literalmente el precio del pan se fue a la chucha. Ni siquiera estamos hablando de poesía, no estamos hablando de nada. No, Ahora va a ser real, va a ser ahora es literalmente. real. Literalmente va a faltar pan en las casas. Eh, se está notando y se está notando, ya se está notando con fuerza que en las casas no hay para comprar lo que se podía comprar antes. Las deudas por mora de pagas van a profundizarse aún más. ¿Para qué vamos a hablar del nivel de endeudamiento que va a haber? ¿Para qué vamos a hablar de cómo han subido aún más los arriendos de las casas? ¿Para qué decir comprar una casa? ¿Para qué decir comprar una casa? Que esa weá ya es imposible. Tienes que Olvídate, tener la plata de la casa en efectivo, poco más. exactamente. Y si es que, y no hay indicios de recuperación
las pegas que se están ofreciendo, lo mismo ya todo que hemos repetido, ya el escenario que hemos repetido, pero que ahora está agravado por este contexto de guerra a nivel mundial que está repercutiendo literalmente en la mesa de nuestra gente. ¿Y qué va a hacer este gobierno al respecto? ¿Cómo va a ser el gobierno para alimentar a la población? Igual quiero poner a propósito de población, quiero poner en la mesa otro elemento más, que es importante también a propósito de el gobierno de este gobierno, el gobierno de Piñera, dejó amarrada una ley aprobada transversalmente, una ley contra el comercio ambulante, en la cual el Estado le tira la pelota a las municipalidades para que fiscalicen el comercio ambulante, so pena de que las sanciones les lleguen a las municipalidades. Y que es una ley que fue hecha a la medida para que fue hecha a la medida para Alessandri, que fue lo que buscó combatir Alessandri en su tiempo y por todas las políticas represivas contra el comercio ambulante. Pero en un contexto de crisis económica, en donde ya lo hemos dicho en otros capítulos, un cuarto de la población laboral activa de este país trabaja de forma informal, De hecho, por lo bajo, un cuarto. por lo bajo un cuarto, si es que no es un tercio. ¿Qué va Mm. a hacer este gobierno? ¿O va a proseguir con las mismas políticas de Piñera? ¿O va a hacer algo al respecto? Porque ya la levantó, Piñera ya levantó dos cosas. Levantó por un lado de que comercio ambulante, comercio informal es igual a inmigración ilegal es igual a crimen. Pero por otro, también levantó de que el comercio ambulante es injusto porque no paga impuestos. Y esos impuestos es plata que el Estado no tiene para aplicar políticas. Y que es algo que perfectamente de lo cual perfectamente podría agarrarse este gobierno para proseguir con ese tipo de ley. Entonces, básicamente, y aquí uno de los desafíos que va a tener este gobierno es, en concreto, y que, ojo, puede ser la diferencia entre que, tal como decía aquí Girón, de que haya caído parado, porque una cosa es no cumplir tu programa, y otra cosa es que no puedas garantizarle comida a la población, o no le puedas garantizar lo más básico a la población. ¿Qué va a hacer este gobierno al respecto de esto? Porque no Sí. estamos hablando de, ya al nivel que llegamos ahora en marzo, a comienzos finales de febrero, comienzos de marzo, no estamos hablando de simplemente que esté todo un poquito más caro, sino de que ya estamos llegando a la fase en que ya está ahí reduciendo gastos, porque la plata no da. Entonces eso va a ser una primera cosa. ¿Qué más crees que es uno de los elementos que se viene al respecto también, que se haya quedado en el tintero? Yo creo que como para ir cerrando ya, que ya Ujú. estamos, yo creo que es Oh, la ¿verdad? hora, como la puntita de, de cuarta revolución industrial, que además sumado a todo esto, hay trabajos que están desapareciendo. eh, no solamente hay trabajos que están desapareciendo, sino que cada vez se están viendo más como cuáles son las ideas que tiene la gente detrás de la cuarta revolución industrial. Un ejemplo bastante simple, una campaña de marketing que ha pasado violita, pero es los satélites de Starlink que puso Elon Musk en Ucrania. Una buena campaña de publicidad para publicitar Starlink. ¿Y qué es Starlink al fin y al cabo? Es un internet ¿Verdad, po? sin, es Starlink, un po. internet sin los cables, sin la gente que trabaje ahí entre medio, sin ninguna de esas weas. Solamente lanzarlo al espacio y hacer basura en el Así es, espacio. sí, así es lucas mensuales, no, la tarifa. Eso sale, por si acaso usted quiere contratar Starlink, eso sale, es lucas mensuales. Y hoy lo más insólito es que lograron convertir esa basura espacial que va a impedir hasta la investigación científica, lo convirtieron en un atractivo turístico. Lo Claro. convirtieron una anécdota como, oh, no, oye, tendré que pedir un deseo, hay muchas estrellas en el cielo, muchos estrellas fugaces pasando. No, es Starlink. Oh, y lo vuelven más admirable todavía la basura que hizo este weón de Elon Musk. Sí, pues además está acechando también la weá
de las criptomonedas, weón, que están todos vueltos locos ahora comprando y vendiendo criptomonedas, sobre todo para el otro lado. No lo estoy hablando solamente de acá comillas occidente, lo que entendemos como occidente, sino que en Oriente, sobre todo los rusos, hay hartos que están haciendo el cambio a Bitcoin porque puta les cortaron la weá de Swift y tienen que sacar las lucas, pues, weón. Así, pues. Así que hay que ver cómo se van a ir movilizando todas esas weas, porque si mientras más gente se mete a la wea de Bitcoin, más les puede ir sirviendo también a los weones y a varios más que andan estafando también con esa wea. Exactamente. Y Pero de, yo creo que con eso, yo más que nada, y, ¿qué otra wea más era? Había otra wea más que tenía en el tintero. Pero más que nada, veamos que nuevamente el mismo aviso que dijimos para el capítulo pasado, que es como estamos sentados en la mesa, weón, esperando a que nos sirvan la chela. no, si está, se vienen varias cosas y ahí la pregunta importante que queremos lanzar para la discusión, para hablar, para ir tirando líneas de lo que se viene, sobre todo ya para el próximo capítulo que va a ser con nuevo gobierno, es ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a este escenario? ¿Qué vamos a hacer todas las fuerzas que quedamos en el fondo, las izquierdas fuera del Frente Amplio, o los grupos anticapitalistas, o como usted se quiera llamar, usted me entiende a lo que voy, que por un lado vamos a ver todos estos problemas que estamos viendo, todo lo que hemos conversado, pero por otro lado también todo un discurso y toda una búsqueda, no solamente de criminalización por parte del gobierno, sino que hasta a nivel cotidiano de un gobierno que va a buscar que sean tus propios compañeros o compañeros los que te apunten. A propósito de lo que decía aquí Girón del tema de que ahora Boris tiene la excusa perfecta para no cumplir el programa, o los mínimos básicos de su programa. ¿Y qué va a pasar? Incluso yo la digo ahí, dentro del mismo Frente Amplio, dentro de la misma coalición de gobierno. ¿Qué va a pasar qué va a pasar con la gente que efectivamente le cobre la palabra a los susodichos? Entonces, por lo menos ya con esto tendríamos para cerrar este capítulo. Sí, 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 sí. Sí, ¿Algunas yo creo que palabras con eso ya finales? estamos. ¿Algunas palabras finales? Eh, Nada, pues, weón, suscríbanse. No. Tenemos canal de YouTube donde tenemos subido los capítulos y yo creo que vamos a subir este en estreno. Ahí le tenemos que mandar el link al CM cuando se avispe. Eh, ¿Qué otra cosa más? En Telegram somos Cubazuela, Rechazo Posting y Actualidad chilena. Actualidad Chilena. Ahí en Telegram. Nos pueden dan ahí los links. También tenemos Twitter. Ahí están los links. Y esperamos ir evolucionando a través de los días, ir agregando otras plataformas más para poder. Un saludo a todos, yo creo. Y no sé, pues, ¿qué más? ¿Algo más que quieras agregar? Mm, al menos por este capítulo nada más. Nuevamente reiterar nuestro saludo y nuestro más cariño a la comunidad plebeya, que gracias a ustedes también y por el apoyo que nos dieron también, es que también hemos vuelto a esta segunda temporada, quinta temporada en la interna. Puta la wea. Bueno, para La formar para numeración, afuera, de ahí para afuera, es segunda temporada, numeración así de que, esquizofrénico, weón. claro, así que, Chabela, Chacabuco, Chacarillas.